también errónea. No hay en la evolución humana un tronco principal del que salen ramas, digamos, laterales, como se solía decir antes, que son líneas secundarias o experimentos fallidos. Esa terminología no se utiliza hoy en día. No hay una dirección preferente en la evolución humana. No hay un tronco. ¿Pero la raíz es África? Y la raíz está en África. ¿En África? Sin duda. Ah, ¿en África estuvo el paraíso? Bueno, es que no era el paraíso. Bueno, era una selva. Donde surgió el primer homínido, ¿no? Sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Ahí está el Génesis, ¿no? Nuestro Génesis está en África. Sí, está ya en África. Bueno, y nuestros parientes más cercanos viven en África. O sea que nuestros parientes vivos, las especies vivas más cercanas a la nuestra son los chimpancés, que son 2 especies, y los gorilas, que siguen viviendo en África. Volvamos a los cromañones. ¿Esa es la especie elegida? Bueno, los cromañones es una especie espectacular. Somos nosotros en la prehistoria del Paleolítico, cuando vivíamos de la caza y la recolección, y yo creo que desde el punto de vista biológico esa ha sido la edad de oro. A mí me gusta decirlo así. ¿La edad de oro, del hombre prehistórico? Del ser humano. ¿Sí? ¿Del ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntenos cómo era esa edad de oro. Es una figura literaria, no vamos a decirlo así. Pero pues vivíamos en esa época, estoy hablando de la época de Altamira o antes, ¿no? Antes del Neolítico. Antes del Neolítico. La revolución neolítica es un cambio, es el gran cambio económico de la historia de la vida. Y es una fuerza que ha transformado el planeta entero, toda la biosfera. Ha sido modificada y está siendo modificada a un ritmo acelerado por la invención de la agricultura y la ganadería. Es decir, en términos de evolución biológica no es importante, pero en términos de biosfera y de cambios en la biosfera... Y desarrollo cultural, ¿no? Ha sido decisiva. El neolítico, desarrollo cultural. Y la escritura, con el tiempo, ¿no? Aparece la escritura y la cerámica. Y sobre todo tiene un impacto increíble. El creciente fértil nacimiento de las civilizaciones. Y eso lo cambia todo y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos neolíticos. Culturalmente somos neolíticos. Nosotros somos neolíticos ahora. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero desde el punto de vista del ser humano, volvamos a la edad de como oro. especie, ¿no? Es una cosa que he comentado con algún colega y recuerdo comentándolo con un colega que trabaja en África, muy conocido, Johansson, comentándolo pues allí en su casa en el desierto de Arizona. Estábamos viendo las estrellas por la noche y dimos en comentar esto, ¿no? La época de Altamira nos parecía en ese momento que había sido la edad de oro. Aquellos humanos eran espléndidos, físicamente espléndidos, eran los dados por los esqueletos. ¿Sí? Sí, eran altos. ¿Altos? No es que ser alto sea mejor que ser bajo, quiere decir que estaban sanos. Estaban muy sanos, tenían un buen desarrollo. Alimentación variada. Tenían una alimentación espléndida, claro, muy variada, muy rica, muy natural, no cabe duda. Hacían mucho ejercicio, eran atletas, ¿no? Ellos y ellas. Por cierto, en un libro suyo hablando de la alimentación, desde que se me olvide, usted decía que el desarrollo del cerebro estaba relacionado con el acortamiento del estómago. Hay una relación directa. Directa, sí. O sea, el habernos hecho carnívoros nos había permitido desarrollar el cerebro. Hizo posible, sí. Hizo posible la expansión cerebral. Este hombre de Altamira era carnívoro, Esos ya eran de nuestra misma especie y sobre todo, en la época de Altamira, Europa está, y bueno, todo el hemisferio norte, ¿no? Gente sana. Y viven en una época glacial, una época muy fría, de grandes estepas, de grandes praderas. En la península ibérica, el interior peninsular sería una gran pradera, ¿no? Y por ahí se moverían pues, con mucha libertad los animales gregarios, los ungulados que cazaban los humanos, ¿no? Y pues en el norte mamuts y rinocerontes lanudos y en otras partes hasta renos o también ciervos, caballos, ¿no? Y detrás de aquellas manadas pues venían aquellas tribus de las que conocemos su enorme creatividad. Podemos imaginarlos muy bien vestidos, pues ya conocían las técnicas de la costura, tenían punzones, tenían agujas, seguro que cosían muy bien, se hacían unos trajes muy eficaces, ¿no? Como aislantes, poco como los esquimales ahora. Y por supuesto se adornaban de arriba abajo, tenían un enorme gusto por la estética y por el adorno. O sea, muy desarrollados. Estaban llenos me los imagino llenos de colgantes y de adornos, y luego, por supuesto, ese arte paleolítico, ¿no? Ese arte rupestre, esas maravillosas representaciones. Hay que imaginar también una cultura, una literatura oral, una música quizá, también un sentido del ritmo y una danza, ¿no? Espléndidas, un mundo mítico.
una mentalidad mágica en la que, bueno, pues un mundo en el que no existían límites, no existían fronteras claras, donde la vida y la muerte eran un continuo, donde no se distinguía entre los espíritus y los seres vivos, ¿no? Entre esta vida y la otra. Todo estaba confundido, donde la vigilia y el sueño pues estaban muy relacionados, donde lo animal y lo humano también se confundían. Los animales podían ser vistos como antecesores de los humanos o como parientes, donde todo estaba animado, no solamente el mundo orgánico, idílico. Los seres vivos. Idílico. Complejo, desde luego, complejo, y creativo, sin duda. Y ahora sabemos, además, en la península ibérica se ha producido en los últimos años un descubrimiento científico que es muy sugestivo, pero además es muy importante, y es que hemos descubierto, se ha ido descubriendo que estos humanos decoraban no solamente el interior de algunas cuevas como santuarios, sino que grababan figuras de animales en rocas al aire libre, y uno puede imaginárselos pues decorándolo todo y pintándolo todo, y en cierto modo, a mí me gusta decir que en esa época el paisaje y el mundo cobró vida, porque ellos veían a las rocas como parte de una historia, y es el momento en el que la naturaleza les habló. Eso iba a decir, una se dirigió a ellos. Identificación completa con la naturaleza. Y les hablaba. Y les hablaba y les contaba historias. Y las estrellas les hablaban, les contaban sus historias. Pero entonces hemos evolucionado hacia atrás ahora, porque hemos dado la espalda un poco a la naturaleza. Hemos cambiado. ¿El hombre sigue evolucionando? Hemos cambiado. Biológicamente no. Biológicamente no. Ya no hay evolución. ¿El neolítico lo detiene? Esa es una conquista humana. De eso podemos sentirnos orgullosos. La evolución se produce porque hay una fuerza, que fue la que descubrió Darwin, que se conoce como la selección natural, que en resumidas cuentas viene a decir que la mayor parte de los nacidos no se reproducen. Entonces, como no podemos concebir ninguno de los humanos actuales... Hemos corregido eso. Claro, no podemos aceptar siquiera, ¿no? ni asimilar la muerte de nuestros hijos. Es en este momento la situación más horrible que podamos siquiera concebir, ¿no? Pues nos hemos esforzado, y vamos a estar orgullosos de ello, de haber eliminado la espantosa mortalidad infantil que existe en todas las especies animales y en la humana hasta hace poco, y haber pues eso, ampliado la vida humana, y por lo tanto no hay una selección natural y eso hace que no haya por lo tanto evolución. De eso podemos estar orgullosos, y eso significa que nos cuidamos de los enfermos, de los débiles, de los que tienen problemas de nacimiento, problemas genéticos, y los atendemos y les permitimos y les ayudamos a vivir, y procuramos que sean nuestros iguales, ¿no? Entonces, esa es una conquista, digamos, del espíritu humano, no en contra de la naturaleza. Quiero decir que los científicos, los biólogos, o por lo menos algunos, no somos biologicistas en el sentido de que queramos una sociedad regida por las leyes naturales. Al contrario, nosotros hemos alcanzado la razón y la consciencia, y eso nos permite conocer la naturaleza y en algunos aspectos contradecirla. Y este es un aspecto, y es legítimo, y es honorable, y es deseable, y es algo bueno. En otros aspectos no conviene llevar la contraria, porque nosotros tenemos una naturaleza biológica a la que no conviene oponerse siempre, si queremos tener lo que se llama ahora calidad de vida, ¿no? Tenemos que respetar nuestra condición también de... Pero el hombre nunca ha sido tan agresivo como ahora con la naturaleza. Jamás. Jamás, ¿verdad? Jamás. Se habla del cambio